Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso, lleno de alegría y buenas noticias. Hoy, mis estimados seguidores, nos vamos a sumergir de lleno, con todo nuestro entusiasmo, en un tema que sé con total certeza, que a la gran mayoría de ustedes les va a encantar. Es un tema que ha estado flotando en el aire, alimentando los rumores y las conversaciones en cada rincón de las redes sociales y los círculos de aficionados, pero que ahora, con cada día que pasa, parece tomar una fuerza inusitada, solidificándose hasta el punto de poder convertirse, sin lugar a dudas, en una auténtica bomba televisiva. Estamos hablando, y me atrevo a decir, con una dosis de emoción y especulación palpable, de una ** posible, y me atrevería a calificarla de casi secreta, colaboración en televisión entre dos de las estrellas más queridas, comentadas y aclamadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir, ** sí, han escuchado perfectamente, y si sus oídos no les engañan, esta noticia podría cambiar el panorama televisivo tal como lo conocemos. ¿Se imaginan por un instante a estos dos gigantes, a estos dos imanes de audiencia, compartiendo pantalla una vez más, pero esta vez, quién sabe, en un proyecto completamente nuevo, fresco y deslumbrante? Antes de que nos lancemos de cabeza a desgranar cada uno de los detalles, cada pista y cada indicio que hemos logrado recopilar tras una ardua y apasionada investigación, quiero recordarles, con la amabilidad que me caracteriza, que si aún no forman parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Simplemente hagan clic en ese botón rojo que ven debajo, ese que dice suscribirse, y no olviden activar esa campanita que les aparecerá al lado. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis profundos y, por supuesto, de las noticias de última hora que tanto nos apasionan. Ahora sí, mis queridos seguidores, prepárense, abróchense los cinturones porque esto se pone más interesante que un capítulo final de una serie de suspense. Como bien saben, y esto es algo que reside en la memoria colectiva de millones de fans alrededor del mundo, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente después de su meteórica y arrolladora exitosa telenovela, Erkenci, se convirtió en un fenómeno de magnitud internacional. La química que ambos actores desprendían en pantalla era, y sigue siendo, algo innegable, una fuerza arrolladora que traspasaba la pantalla, que cautivaba al instante y que conquistaba corazones por todos los rincones del planeta. Sus fans, que se autoidentifican y son conocidos cariñosamente como Candem, crearon una comunidad de seguidores fervientes, apasionados y leales, una tribu digital que hasta el día de hoy anhela con desesperación, con una nostalgia palpable, verlos juntos de nuevo compartiendo protagonismo en una nueva aventura televisiva. Y es precisamente de esta profunda añoranza, de este deseo colectivo y unánime, que surgen los rumores. Pero, ¿son estos solo meros y efímeros rumores, o hay algo tangible, algo más sustancioso, algo real detrás de todo este murmullo? Pues bien, permítanme asegurarles que según nuestras fuentes más confiables y la información detallada que hemos estado recopilando y analizando meticulosamente en diversos círculos influyentes de la industria del entretenimiento, parece que algo realmente importante y emocionante se está cocinando a fuego lento, de manera sigilosa y calculada. Se comenta en los pasillos de las productoras, en los círculos de agentes de talento, y las pistas, por más sutiles que parezcan, apuntan firmemente en esa dirección. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir estarían inmersos en ** negociaciones avanzadas, o incluso, y esto sería una confirmación bomba, ya habrían dado el visto bueno y aceptado un nuevo proyecto televisivo de gran envergadura ***. Lo verdaderamente intrigante y lo que aviva aún más las llamas de la especulación y el misterio aquí es el ** hermetismo absoluto que rodea a todo este asunto ***. Los detalles son escasos hasta el punto de ser casi inexistentes, y precisamente es esa profunda falta de información concreta lo que alimenta la especulación, la imaginación y la esperanza de millones de fans. Es crucial entender que según lo que hemos podido averiguar, no estamos hablando de una simple continuación o un spin-off de Erkenci, eso es algo que se ha descartado prácticamente de raíz. Lo que se está gestando es una ** producción completamente nueva, original e independiente ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podría ser una serie de drama con tintes intensos y emociones fuertes? ¿Quizás una comedia romántica con un giro inesperado y una trama que rompa moldes? O incluso algo mucho más ambicioso como una miniserie de alta calidad, una producción con un sello de prestigio y un PR. ¿Es su puesto considerable?
Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas, solo de imaginarla, nos pone los pelos de punta y nos hace contener la respiración de la expectación. Lo más fascinante y a la vez, lo más emocionante de esta posible unión, de este reencuentro potencial, es cómo podría ser recibida por el público a nivel global. Por un lado, tenemos a los fans incondicionales de Candem, esa legión de seguidores que han seguido cada uno de sus pasos desde Erkencikus. Para ellos, este anuncio sería motivo de una euforia desbordante, una celebración a escala mundial, un motivo para revivir la magia que los cautivó. Imaginen la expectación mediática la repercusión en redes sociales, las cifras de audiencia que un proyecto así podría alcanzar. Sería, sin lugar a dudas, un evento televisivo de proporciones épicas, un auténtico fenómeno global. Por otro lado, y es importante ser realistas, también existe la posibilidad, la delicada balanza, de que la presión por cumplir las altísimas expectativas sea enorme. ¿Será que esta nueva producción logrará capturar la misma chispa, la misma magia, la misma química arrolladora que hizo de Erkencikus un éxito sin precedentes? ¿O existe el riesgo de que la imagen imborrable que tenemos de ellos juntos en aquella serie icónica, eclipse, en cierto modo, cualquier intento de reinventarse o de explorar nuevos matices en sus personajes? Es un riesgo sin duda alguna, pero es precisamente ese riesgo, esa incógnita, lo que hace que todo esto sea tan apasionante y digno de análisis. Hemos tenido acceso a información que sugiere que el tipo de proyecto que se está considerando podría ser algo con un presupuesto considerable una producción que se aleje de lo convencional y que apunte a la excelencia. No descartamos de hecho que se trate de una producción destinada a plataformas de streaming internacionales lo que explicaría en gran medida el hermetismo y la discreción extrema que rodean estas negociaciones. Las plataformas de streaming, como bien sabemos, están apostando fuertemente por contenido original de alta calidad, buscando atraer a audiencias masivas y diversificadas. Y contar con dos estrellas de la talla y el poder de convocatoria de Can Yaman y de Method de Mir sería, sin duda alguna, un gancho irresistible y un movimiento estratégico brillante . Piensen en las posibilidades en términos de calidad visual, en la oportunidad de filmar en locaciones exóticas y espectaculares, en una historia que tenga el potencial de trascender fronteras, culturas y idiomas, llegando a audiencias de todo el mundo. Además, es fundamental recordar y poner en valor que ambos actores han tenido carreras individuales sumamente exitosas y prolíficas desde su participación en Erkencikus ***. Can Yaman, por ejemplo, ha conquistado el corazón de Italia y Europa con proyectos de gran repercusión como Viola come il mare, y ha sabido mantenerse en la palestra internacional, demostrando su versatilidad y su carisma. Method de Mir, por su parte, ha brillado con luz propia en producciones turcas que han alcanzado un gran alcance global, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Esta madurez actoral esta experiencia adquirida por separado, esta capacidad de haber navegado y triunfado en proyectos individuales, podría ser precisamente el ingrediente perfecto para que su reencuentro en pantalla sea aún más potente, más profundo y más cautivador. Ya no serían los jóvenes protagonistas de una comedia romántica efervescente, sino dos actores consolidados, con una trayectoria sólida, que podrían explorar matices mucho más complejos y arriesgados en sus personajes. Pero ¿qué tipo de historia se podría adaptar de manera magistral a ambos, sacando el máximo partido a su talento y a su química? Si hablamos de una comedia romántica, quizás podríamos imaginarla con un tono más maduro, más sofisticado y menos edulcorado que el de Erkencikus. Podríamos verlos interpretando a personajes con conflictos internos mucho más complejos, con vidas más complicadas y arriesgadas, donde la chispa inicial y la atracción tuvieran que luchar contra obstáculos más realistas y desafiantes. O quizás, y esta es una especulación que me acelera el pulso, ¿y si se atrevieran con un drama intenso y absorbente ? Imaginen a Can Yaman en un rol más oscuro o atormentado con una profundidad psicológica abrumadora, y a Method de Mir interpretando a un personaje fuerte, resiliente, que se enfrenta a adversidades monumentales con valentía y determinación. En este escenario, la química entre ellos podría ser interpretada de maneras completamente diferentes, explorando la tensión palpable, la pasión prohibida, la rivalidad intensa o incluso una compleja dinámica de amor y odio. Lo que sí parece estar absolutamente claro, y es un factor clave en toda esta estrategia,
es que el secreto es parte fundamental de este plan ***. Los equipos de ambos actores, sus agentes, sus representantes y los posibles productores involucrados, están siendo extremadamente cuidadosos, hasta un nivel casi paranoico, para evitar cualquier tipo de filtración prematura. Esta diligencia extrema nos lleva a pensar, con un alto grado de probabilidad, que el proyecto se encuentra en una fase muy avanzada donde ya se están cerrando contratos, definiendo detalles logísticos y planificando meticulosamente la preproducción. Si fuera algo incipiente, algo en sus primeras etapas, es probable que hubiera más rumores dispersos, más especulaciones vagas y menos indicios concretos como los que hemos podido recopilar. También debemos considerar, y es una posibilidad que añade aún más capas a este misterio, que la planificación secreta, no se refiera únicamente a la trama o a la elección de los actores principales, sino también al formato mismo de la producción. Podría ser una serie corta con un número limitado de episodios, que permita mantener el impacto y la intensidad sin caer en la repetición o la dilución de la trama. Este es un formato que está ganando cada vez más terreno en la televisión actual, permitiendo contar historias más concisas, con un arco narrativo bien definido y un final impactante y satisfactorio. Otra pregunta que inevitablemente surge en nuestra mente es, ¿dónde se estaría grabando este proyecto? Turquía, sin lugar a dudas, sigue siendo un centro de producción de series y telenovelas de renombre mundial, un epicentro creativo. Sin embargo, si se trata de una producción destinada a una plataforma internacional, no se descarta en absoluto la posibilidad de que se busquen y se utilicen locaciones en otros países lo que añadiría un plus de producción, un sello de exclusividad y una dimensión visual aún más impactante al proyecto. Piensen en la oportunidad de verlos interactuando en paisajes mediterráneos de ensueño, en vibrantes ciudades europeas llenas de historia y encanto, o incluso en escenarios más exóticos y remotos que realcen la narrativa y la atmósfera de la historia. Ahora, permítanme que pongamos por un momento esta emocionante posibilidad en perspectiva. La última vez que tuvimos el privilegio de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla, la energía que proyectaron fue simplemente eléctrica, una conexión magnética que cautivó a audiencias de todas las edades y procedencias. Si logran replicar, o incluso superar, esa conexión en un nuevo contexto con una historia fresca y audaz, y con personajes que les permitan evolucionar como actores, explorando facetas inéditas de su talento, estaríamos ante un fenómeno televisivo de proporciones verdaderamente épicas algo que marcaría un antes y un después en la historia de la televisión. Entendemos perfectamente que la falta de una confirmación oficial, ese silencio deliberado de los implicados, puede generar frustración en algunos de ustedes. Sin embargo, en el vertiginoso y a veces impredecible mundo del entretenimiento, los grandes anuncios, las noticias que tienen el potencial de revolucionar el panorama, a menudo se guardan celosamente para el momento perfecto, para generar el máximo impacto. Y la verdad sea dicha, una colaboración secreta y sorpresiva entre Can Yaman y Demet Özdemir ciertamente sería un anuncio que dejaría a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos y expectantes. Hemos estado rastreando diligentemente algunas señales, pequeñas pistas, indicios sutiles que, aunque no confirman nada de manera rotunda y concluyente, sí alimentan de manera significativa esta apasionante teoría. Comentarios enigmáticos en redes sociales, la presencia de ambos actores en los mismos eventos públicos, e incluso, si somos observadores muy atentos, algunas interacciones o likes entre sus círculos cercanos que podrían interpretarse como posibles guiños o validaciones indirectas. Es como armar un gigantesco y fascinante rompecabezas, donde cada pequeña pieza, por insignificante que parezca por sí sola, contribuye de manera crucial a formar la imagen completa y a dar forma a la narrativa. La clave fundamental de este potencial éxito, si es que finalmente se materializa, radicará, sin lugar a dudas, en la elección de la historia Debe ser algo que no solo les permita brillar a ellos de manera individual, maximizando su carisma y su talento, sino que también sepa explotar esa química innegable que tienen como pareja, esa conexión especial que el público adoró. Una historia que, si bien puede rendir homenaje al legado y al recuerdo de Erkencikus, se atreva a explorar nuevos territorios, a sorprender, a emocionar y a desafiar. Y por supuesto un guión que esté excelentemente escrito con personajes sólidos, bien construidos y con diálogos inteligentes y memorables. Estamos ante una situación que rebosa emoción,
donde, a pesar de la escasez de información oficial, la esperanza, la expectativa y la imaginación de los fans son enormes y desbordantes. La *** planific. Acción secreta de Can Yaman y de Method de Mir en televisión *** podría ser, sin lugar a dudas, la noticia que todos estamos esperando, el impulso que necesitamos para revolucionar la pantalla chica en los próximos tiempos. Imaginen el impacto global, la repercusión mediática sin precedentes, y sobre todo, la inmensa alegría de tantos fans que han soñado incansablemente con este momento. Para ir cerrando esta emocionante y apasionante especulación, podemos afirmar con un alto grado de convicción que la posibilidad de ver a Can Yaman y de Method de Mir juntos de nuevo en un nuevo proyecto televisivo es mucho más que un simple rumor infundado. Las señales, aunque sutiles y discretas, apuntan firmemente en esa dirección, y el secretismo absoluto que rodea estas negociaciones solo añade más intriga y expectación a la ecuación. Podría ser una apuesta segura, un movimiento predecible pero exitoso, o un desafío audaz y arriesgado que busque romper esquemas. Pero lo que es absolutamente seguro es que si esto se confirma, estaremos ante un evento televisivo de magnitud histórica, algo que dará muchísimo de qué hablar. Y hasta aquí llegamos hoy con este misterio televisivo que nos tiene a todos, sin excepción, en vilo y expectantes. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando conmigo estas pistas, analizando estas posibilidades y fantaseando con este futuro prometedor. Ahora y como siempre me encantaría saber qué opinan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que esta colaboración es real? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver para Can Yaman y de Method de Mir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de la información y del análisis, no olviden, por favor, dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus contactos que también son fans apasionados de estas dos estrellas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva, y hasta el próximo vídeo, mis queridos seguidores.